Bien, vamos a orar para comenzar. Voy a pedir a Philip si puedes orar por la predicación, por favor. Padre, gracias para este tiempo para abrir tu palabra y aprender algo nuevo. Ayúdanos esta mañana para aumentar y crecer como cristianos en el mundo hoy. Gracias para ayudarnos por tu Espíritu Santo, para ayudarnos para amar otras personas afuera de tu iglesia. Ayúdanos para separarnos del mundo, para vivir para tu gloria, para apoyar tu iglesia y tu cuerpo en el mundo hoy. Gracias para tu amor, gracias para tu misericordia y gracias para tu ayuda hoy en día y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a pedir que me perdonéis. Hoy tengo la voz un poquito mal. Lo siento, pero he estado algo malillo esta semana y no quería perderme la oportunidad de poder estar esta mañana con vosotros. Si no se me escucha bien, levantar la mano o algo, intento hablar más fuerte, ¿vale? Creo que se me escucha demasiado. Vale. Pasaje que tenemos para hoy es el último versículo con el que finalizamos la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 21. Es un pasaje y una predicación que podríamos aprendernos de memoria, porque son poquitas palabras en esta mañana. El pasaje en concreto que nos toca para hoy, he titulado la predicación Guardaos, ¿vale? En imperativo. Dice así la palabra del Señor: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ese es el pasaje que tenemos para hoy. Comentaba antes con José Manuel que si me descuido dura más esta predicación que las que tienen más versículos. Yo creo que es algo que suele ocurrir. Juan está acabando su primera epístola, como comentaba, con un versículo que acabamos de leer que quizá a primera vista resulta un poco extraño conforme a lo que veníamos leyendo hace ya un par de semanas, porque la semana pasada estuvo Ken predicando. Meditaba en los últimos versículos que compartíamos hace un par de semanas y pensaba desde fuera, si nos paramos a pensar un momento, ¿no creéis que habría sido un final más apoteósico terminar la carta con el versículo 20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podría haber terminado perfectamente ahí el pasaje. Pareciera que Juan, mientras escribía la carta, hubiese dejado la carta sobre la mesa abierta, se hubiese ido a dormir y a la mañana siguiente hubiese pensado: la idolatría, se me ha pasado, y hubiese terminado de completar la epístola. Pero no, mucho más lejos de esto. Está totalmente conectado y tiene un final tremendamente profundo y precioso para nuestras vidas. Y sobre todo, en esta mañana os voy a dar varias ideas que tenemos que tener claras en cuanto a la idolatría, cada uno de nosotros. Tenemos que estar alertas. En el versículo 20, como decía, Juan nos estaba hablando, nos está describiendo la verdadera adoración. Veíamos hace un par de semanas que somos de Dios, que conocemos al Hijo, que conocemos al verdadero Dios, que tenemos la verdad, que conocemos a Jesucristo y por consecuencia que debemos adorarle. Y en este versículo 21 está diciendo exactamente lo mismo, pero a la inversa. En concreto, si me permitís que lo parafrasee un poco: hijitos, si en verdad conocéis al Dios verdadero, que es lo que viene a decir el versículo 20, guardaos de los ídolos, alejaos de los ídolos. Juan nos está resumiendo, nos está dando la clave de la esencia de la vida cristiana.
tal y como le dijo a la mujer samaritana. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Perdonad que se me va la voz. No, tengo agua, gracias. En primer lugar, nos está recordando Juan que necesitamos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Nos está recordando también el primero de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y si recordáis en Éxodo 20, termina ese versículo con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, ambas cosas van de la mano. Si realmente conocemos al Dios verdadero, no tendremos dioses ajenos delante de Él. Esto es lo que Juan está haciendo. Nos está recordando que hemos conocido al verdadero durante toda la carta, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la consecuencia es, como sus hijos, que debemos guardarnos de los ídolos. Recordemos también que hemos visto durante toda la carta que este mundo, lo decía David antes, cuando estábamos compartiendo de los símbolos, está bajo el maligno. Y que el maligno, por todos los medios que tiene a su alcance, procura desviar nuestro corazón de esa adoración verdadera a nuestro Dios. Busca el maligno, por todos sus medios, que adoremos, que adores a cualquier ídolo que el mundo nos ofrece. Y por eso precisamente nos está indicando: protege tu corazón de los ídolos, protege tu corazón de los dioses falsos. De hecho, si vamos al lenguaje original, el verbo que aquí se usa es filase, que quiere decir proteger, guardar, con una connotación militar. Por lo tanto, Juan lo que nos está diciendo es: pon un guarda, un vigilante, en la puerta de tu corazón, para que no entre ningún ídolo en tu corazón. Por lo tanto, queremos andar en luz, como veíamos en toda la carta de la primera epístola de Juan. Queremos amar al Dios vivo, queremos amar al hermano, queremos tener gozo en medio de la adversidad, queremos tener confianza en el día del juicio. Solo hay una solución: guardémonos de los ídolos. Arranquemos la cizaña antes de que ahogue el trigo. Dejemos pasar el carro de Naamán y no vayamos detrás de él. No nos giremos para ver cómo arde Sodoma. Estas son las palabras que recoge Juan en este breve versículo, pero como veis, hay mucho y muy importante. Otra faceta imprescindible que debemos entender en esta guerra espiritual que se está librando en nuestras vidas. Y es dónde se está librando esta guerra espiritual que Juan nos está describiendo. Si buscáis no lo hagáis, ¿vale? Es una broma, pero si buscáis en Google Maps guerra espiritual, estoy seguro que la localización que va a dar va a ser nuestro corazón, cada uno de nuestros corazones. Dice Google Maps, ha llegado a su destino. Pues ahí. Es la primera idea que tenemos que tener clara. La guerra espiritual se está llevando a cabo en tu corazón y en mi corazón. Es muy fácil mirar hacia afuera, echarle la culpa al mundo, echarle la culpa al diablo, echarle la culpa al hermano, pero esa guerra espiritual está en nuestros corazones. Y es más, se llama idolatría. El segundo punto, en la ubicación, en la geolocalización de esta guerra espiritual, es cómo se llama esa guerra, ¿vale? Hemos dicho que está relacionada con la idolatría, que está en nuestro corazón, pero además tenemos que saber que se llama santificación y adoración verdadera.
y es un deber para nosotros. Estamos llamados a eso. Es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que luchar esa guerra. En otras palabras, ¿alguien puede buscar Filipenses 2:12 y leernos lo que nos dice? Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. Sí, sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero me quería quedar con lo último que ha leído José. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso estamos llamados. Por eso es un deber en nuestra vida. No solo de saber dónde se está produciendo esa guerra. Es ser conscientes de cómo se llama, de qué implica en nuestras vidas y estar dispuestos a identificar esos ídolos, como veremos ahora a continuación, a luchar contra ellos, a reconocerlos y ponerlos delante del Señor. La semana pasada, bueno, hace un par de semanas, veíamos que Cristo es el que te guarda. Y ahora el apóstol nos está hablando en imperativo además y nos está diciendo, guardaos. Me preguntaba cuando preparaba el mensaje, vale, yo me guardo de los ídolos, pero Cristo es el que me guarda. No sé si veis un poco la aparente incongruencia de la frase, pero nada más lejos de la realidad. Exactamente es eso lo que nos quieren decir. Ambas cosas son importantes. Recordad cómo Dios le entregó a Josué la tierra prometida, pero no se la dio y punto. Y le dijo, ahí la tienes. ¿Qué le dijo? Ahora esfuérzate y sé valiente. Así que como cristianos estamos llamados a conquistar cada uno de los rincones de nuestro corazón, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos y por las fuerzas de nuestro Señor y para la gloria de Dios. Como introducción quería compartir esto. Y ahora quiero hacer el corte a propósito. Quiero que pensemos en 8 realidades de la idolatría, ¿vale? Que es de lo que nos está hablando en este breve pasaje, que quiero que nos vayamos en esta mañana con este conocimiento, ¿vale? Vamos a hablar de 8 verdades que debemos conocer acerca de la idolatría. La primera de esas verdades es que hemos sido creados para adorar. Esto se traduce en que tú y yo somos adoradores. Dios nos ha creado, nos ha diseñado para adorarle a Él. Y como Dios nos ha diseñado únicamente para que no podamos dejarle de adorar. Todo el mundo, por consiguiente, y por otro lado, adora algo. Es una cuestión de diseño. No podemos parar de adorar. El ser humano nace adorando, vive adorando y muere adorando. Lo que ya es harina de otro costal es a lo que se adora. Es demasiado fácil dejar de adorar a Dios. Decía Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Decía el escritor Chesterton, cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar. Comenzamos a adorar cualquier cosa. En Romanos, capítulo 1, versículo 22, si alguien lo puede buscar, por favor. Vamos a ver cómo se nos presenta esta idea. Romanos, capítulo 1, versículo 22 hasta el 25, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Precisamente es lo que estábamos comentando. Acaba de leer David
que cambiaron esa adoración del Dios vivo por la adoración de las cosas creadas. La corrupción de Dios en 3 niveles. Vemos como el ser humano se corrompe a nivel teológico. En vez de adorar a Dios, adoran las cosas creadas. Se corrompe a nivel intelectual. En lugar de adorar la verdad de Dios, adoran la mentira de los hombres. Y también la corrupción a un nivel práctico. Siguieron sus propios deseos, concupiscencias, deshonraron en concreto entre sí sus propios cuerpos. Y eso lo vemos día a día ahí fuera. Lo que vemos ahí fuera en el mundo responde únicamente a eso. La gente ha dejado de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ha decidido adorarse o a sí mismo o a cualquier otra cosa. Esa es la primera realidad o verdad sobre la idolatría que quería que nos quedemos con ella en esta mañana. Hemos sido creados para adorar. Estamos diseñados para adorar. El problema viene en lo que adoramos. Segunda realidad, tú y yo somos un reflejo de aquello que adoramos. Tú y yo nos convertimos cada vez más en nuestro ídolo, en lo que adoramos. Un ejemplo, y esto está científicamente comprobado. Si tú a un adolescente, a partir de su ropa, de su forma de hablar, de su vestimenta, de sus compañías, le preguntas qué tipo de música tiene, seguramente seas capaz de acertar hasta su cantante favorito. ¿Por qué? Porque idolatran a una persona y te terminas pareciendo a esa persona, a esa estrella de música. En los futbolistas también pasa, se corta alguien el pelo y todos se cortan el pelo igual. Vale. Pues esta es una verdad que tenemos que tener clara en nuestras vidas. ¿A quién estamos adorando? Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Está adorando a Dios o está buscando el favor del hombre? Dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquellos que adoran las cosas de este mundo se asemejan cada vez más y más a las cosas de este mundo. Se secan, se marchitan, como dice en Jeremías 17, versículos del 5 al 8. Si alguien puede buscarlos, por favor. Jeremías 17, versículos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová, ha visto el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la recama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su boca estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Tu corazón está adorando a Dios? ¿O está en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada? Lo dice el Salmo 135, versículo 15 al 18 de esta manera. Salmo 135, del 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Segunda de las verdades sobre la idolatría. Tú y yo, Salmo 135, versículos del 15 al 18. Segunda verdades, decía. Tú y yo somos un reflejo de aquello que adoramos. Y quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿estamos adorando a Dios? Tercera verdad. Sabemos y ya hemos dicho que existen los ídolos. Y existen los ídolos, además, no materiales.
ídolos invisibles para nosotros y que anidan en nuestro corazón. La idolatría, por lo tanto, y el pecado de la idolatría tienen que ver con algo más que una imagen y adorar esa imagen diciendo que es tu Dios. Va más allá de las imágenes físicas. Y precisamente los ídolos más peligrosos y destructivos son aquellos que aparentemente son invisibles para nuestras vidas y se esconden en nuestro corazón. Podríamos definirlo como cualquier cosa que gobierne tu pensamiento, cualquier cosa que controle tus emociones, cualquier cosa que se convierta en un lema para tu vida por delante de Dios. Eso es un ídolo. Recordemos que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Por lo tanto, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué es lo que está ocupando el trono en tu vida? Como seres humanos, y lo vemos allí fuera, hacemos un ídolo de la fama. ¿Qué dirán? ¿Cómo me verán? Hacemos un ídolo de la profesión, del éxito, del dinero. Hacemos un ídolo del coche, del prestigio, del estado físico, hasta de nuestros hijos, del placer, del poder. Puedo seguir. Cualquier cosa en nuestra vida se convierte en nuestro centro. Y lo peor es que depositamos nuestra paz, depositamos nuestro gozo, nuestra esperanza en ello. Lo adoramos y lo convertimos en nuestro Dios. No se trata de dejar de desear, se trata de desear todo lo que deseamos bajo la mirada del Todopoderoso. Hay quien lo ha denominado, en tono humorístico, TCA, Trastorno Crónico de la Adoración. ¿Y en qué consiste? Sabemos que tenemos que adorar, pero viene cualquier cosa y le damos la vuelta a Dios. Y adoramos cualquier cosa. Dice Santiago en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Verdad 3. Hay ídolos que no son materiales, que aparentemente son invisibles para nuestros corazones, pero son destructivos y peligrosos. Cuarta verdad sobre la idolatría. Los ídolos son mentirosos. Los ídolos nos invitan a tantas cosas en nuestros corazones. Nos mienten, nos mienten, nos mienten y le seguimos escuchando. Te hace grandes promesas de felicidad, de paz, de prosperidad. Nos ofrecen aquello que nuestro corazón pecaminoso desea. Ofrecen gozo, como decía, esperanza, bienestar. ¿Y por qué? No olvidemos que Satanás es el padre de mentira. Lleva miles de años mintiéndonos y le seguimos creyendo. Dice 1 Corintios 10:14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como veis, no es cosa solo de Juan. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los ídolos, además de ser mentirosos, muchas veces los heredamos. ¿Los heredamos de dónde? De nuestra cultura. Solo tenéis que ir a la Plaza Cervantes e intentar aparcar en esta mañana o la semana que viene. Ya no se puede aparcar. Por decirlo así.
los heredamos, como decía, de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestro contexto. Los ídolos también muchas veces nos son presentados o regalados por terceras personas que están sumergidos en esos ídolos. Y la tercera, y no menos preocupante, otras muchas veces conocemos los ídolos que están ocupando el primer lugar en nuestro corazón y estamos muy pero que muy acostumbrados a ellos y hacemos como si no existiesen. Quinta verdad, Dios es un Dios celoso y precisamente lo es porque nos ha diseñado para adorarle. Si eres cristiano, si somos cristianos, no le demos más vueltas. Somos suyos. Dios ya tiene un pacto con nosotros y quiere que únicamente le adoremos a Él. Como decía antes, adoramos a nuestros ídolos porque pensamos que nos van a satisfacer, que nos van a recompensar, que si les adoramos nos van a dar algo a cambio, nos van a dar lo que nos han prometido, pero es una relación ilegítima, que no procede. Si estamos adorando algo que no es Dios, es muy probable que lo terminemos perdiendo. Y lo terminemos perdiendo precisamente para que Dios nos haga reaccionar y le miremos solamente a Él. Le dijo el Señor Jesús al joven rico, no sé si lo recordáis, solo te falta una cosa, vende todas tus cosas, dalas a los pobres y sígueme. Dice la palabra, y se fue triste porque tenía mucho. ¿Dónde pones tu confianza? Esa es la quinta verdad. La sexta, ¿ves que me iba a quedar corto de tiempo? Hay ídolos, perdonad. Antes veíamos que existen ídolos que son invisibles, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ídolos que se disfrazan a la perfección, que son ídolos que podríamos decir que van vestidos de gala, ídolos perfumados. No estamos hablando de esos ídolos en los que todos, cuando los vemos venir, se nos encienden las alarmas, las alertas, como pueden ser las ansias del poder, el dinero, la sexualidad. Hemos visto varios ejemplos antes. Pero debemos tener una cosa muy clara, ya lo hemos dicho antes, cualquier cosa, por muy noble que sea, si ocupa el primer lugar en tu corazón, antes que Dios, es un ídolo. Tu familia puede ser un ídolo. Tu ministerio en la iglesia puede ser un ídolo. Tus conocimientos sobre la escritura pueden llegar a ser un ídolo, si están por encima de tu entrega al Señor Jesucristo. Hay un dicho que seguramente nos va a ayudar a recordar esta idea. Y perdonadme, pero lo digo. Aunque el ídolo se vista de seda, ídolo se queda. ¿Vale? Verdad número 7. Detecta tus ídolos. Antes hablábamos de dónde se lleva a cabo la guerra espiritual y decíamos que se está llevando a cabo en nuestros corazones. Decíamos que tenemos un llamado y un deber a la santificación, a la adoración verdadera. Pero ahora estamos llamados también a detectar cuáles son esos ídolos que están en nuestro corazón. Y todos necesitamos para ello un radar espiritual para localizarlos. Y solo hay una forma, y la vamos a leer. Si alguien puede buscar Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Este es el único radar que existe. Es la única herramienta que podemos utilizar. Esta actitud noble delante del Señor, en la que le digamos, hazme ver, Señor, examíname, dónde estoy adorando cualquier cosa creada antes que a ti. Hay pistas, y os voy a dar 3 pistas. Expresiones que usamos en el día a día y que nos pueden dar una pista de posibles ídolos
albergando en nuestro corazón. Expresiones como, si tan solo pudiese tener más dinero, pudiese cambiar de trabajo, pudiese cambiar a mi hermano. Expresiones como, lo único que necesito es un poquito de paz, un poquito de amor. No hay nada malo en ello, pero están ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Y la última, me muero si suspendo el curso, mi novia me deja, si me descubren mis padres, ¿vale? Son situaciones cotidianas en las que muchas veces podemos llegar a detectar. Pero la única herramienta eficaz es esta, actitud noble delante del Señor. Hazme ver, examíname y conoce mi corazón. Y por último, octava realidad sobre la idolatría. Destruye tus ídolos. Ya hemos visto que tenemos un deber, un llamado a la santificación. Hemos visto que estamos llamados y creados para adorar a nuestro Dios, una adoración verdadera. Hemos analizado qué tipo de ídolos hay a nuestro alrededor o albergando en nuestro corazón. Hemos visto cómo pedir al Señor que nos ayude a detectarlos. ¿Nos quedamos ahí? No. Estamos llamados a destruir esa idolatría en nuestras vidas. Y preparando el pasaje, pensaba que el mejor ejemplo de cómo destruir la idolatría lo tenemos en la Biblia. Y si me podéis acompañar, vamos a leer un pasaje un poquito largo, pero es para finalizar, ¿vale? Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 11, y seguiremos en el 15 y el 20. Es un pasaje muy conocido por todos, que nos explica a la perfección cómo destruir la idolatría. Dice la palabra del Señor, capítulo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos.
y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Yo no sé si os habíais fijado en esta última parte del versículo 20. Es verdad que lo había leído en otras ocasiones y no me había fijado nunca en que les dio a beber del oro. El oro que habían usado para hacer sus ídolos físicos, en este caso. Pensaba en la expresión, ¿no queríais caldo? Pues tomar dos tazas. Es un ejercicio de nobleza que nos cuesta mucho a todos nosotros. No solo es poner el nombre a los ídolos que albergan en nuestro corazón, reconocer nuestro problema con la idolatría, y estamos llamados precisamente a no camuflarlos, a no perfumarlos. No debemos tampoco obviarlos, no hay que buscarle más nombres. Se llaman codicia, se llama avaricia, lujuria, orgullo, vanagloria. No busquemos más, estamos llamados a localizarlos, a detectarlos y a destruirlos por completo, para la gloria de Dios. Tenemos dos opciones en nuestra vida: o ser un hacedor de ídolos o ser un destructor de ídolos. Podemos seguir los pasos de Moisés, aunque sea doloroso ese ídolo, aunque parezca precioso, aunque parezca útil, aunque parezca valioso, estamos llamados a destruirlo y que el Señor recupere el primer lugar en nuestras vidas. Si aún así no nos queda claro, el Señor nos lo dejó escrito en Mateo capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Pero también hay una esperanza. Si sentimos que esa lucha contra la idolatría se está produciendo en nuestro corazón, tenemos esperanza. Si no sentimos que esa lucha se está produciendo, alértate, porque entonces no estás teniendo la necesidad de adorar al único Dios verdadero. Sí, Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque todo lo que tú nos has dejado escrito alimenta, alienta nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos ayudes precisamente a esto, Señor, a tener esta actitud de rendirnos ante ti, de pedirte día a día que nos examines, que nos guíes por la senda correcta, Señor. Ayúdanos a detectar todo aquello que de manera más visible o menos visible está ocupando el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a destrozar, a acabar con esta idolatría de la que estamos rodeados, Señor, y ayúdanos a no participar de todo lo que nos rodea, Señor. Te rogamos que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares y nos ayudes a tener una buena semana, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.